Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar siempre en la unidad 4, la congruencia de triángulos. Ahora vamos a trabajar lo que es la lección 3, congruencia de triángulos. Para ello tenemos ahí el siguiente objetivo: definir figuras congruentes y objetivo número 2, establecer la relación entre las partes correspondientes de triángulos congruentes. Bien, tenemos ahora la lección 3, congruencia de triángulos. Sección 1, congruencia. Veamos el ejemplo 3.1 que nos dice: encuentre los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo 1. Entonces, tenemos aquí este triángulo 1, miren. Ese triángulo 1, vean ustedes que es un triángulo que nosotros podríamos inscribirlo o encerrarlo, digamos así. Podríamos encerrarlo en un rectángulo de 1, 2 de base y 1, 2, 3, 4 de altura. Es decir, en un rectángulo así. Le ponemos ahí el rectángulo, miren, 2 en la base y 4 en la altura, es decir, en un rectángulo de 2 por 4. Ahí lo tenemos encerrado. Entonces, si nosotros observamos eso, ¿con qué otro triángulo se sobrepone este? Es decir, que sobreponerlo significa ponerlo encima de otro triángulo para ver si al sobreponerlo quedan exactamente iguales. Entonces, en ese sentido, si nosotros observamos, ese triángulo 1 está en un rectángulo de 2 por 4, dijimos. Veamos este triángulo 2, por ejemplo. ¿En qué rectángulo lo podemos inscribir? Miren, o encerrar en un rectángulo de 1, 2, 3 de base y 1, 2, 3 de altura. En un rectángulo de 3 por 3. Eso indica que si tiene un rectángulo de 3 por 3, no podríamos tener un lado como en el 1 que tenga una longitud de 4 unidades. Miren, 1, 2, 3, 4. Entonces eso indica que con el 2 no se podría sobreponer ese triángulo 1. Veamos el triángulo 3, por ejemplo. Miren, ese triángulo 3 lo podemos encerrar en un rectángulo de base 1, 2, de base 2 y de altura 1, 2, 3. Miren, entonces en un rectángulo de 2 por 3, lo cual indica que tampoco nos quedaría la opción de tener un lado de exactamente 4 unidades. Y si nos vamos con el triángulo 4, por ejemplo, observen ustedes que podemos encerrarlo en 1, 2, 2 de base y 1, 2, 3, 4 de altura. Y ahí mismo estamos ya viendo entonces que ese puede ser o es realmente un triángulo que se puede sobreponer al triángulo 1. Entonces, para ello podemos analizar este lado de este triángulo. Miren, que tiene una longitud de 1, 2, 3, 4. Lo marcamos ahí en azul. Tenemos ese lado ahí del triángulo que mide 4 unidades. ¿En dónde tenemos 4 unidades en este triángulo 4? Ahí, miren, entonces ese lado se corresponde con este lado, ¿eh? Y luego, si nos vamos a este otro lado aquí, por ejemplo, ese lado, vean ustedes que, por ejemplo, este lado, si ustedes lo observan bien, tenemos aquí nosotros, miren, trazando aquí una línea. Entonces nosotros tenemos ahí un rectángulo, tendríamos, si trazamos una línea aquí, tendríamos un rectángulo de 2 por 1, de 2 por 1, y este lado del triángulo 1 se convertiría en una diagonal del triángulo de 2 por 1, ¿ves? Entonces, en una diagonal del triángulo de 2 por 1, es decir, una diagonal es la que va de un vértice al otro y que lo parte en dos triángulos al rectángulo, en este caso al rectángulo de 2 por 1. Entonces, ¿a dónde tendríamos una diagonal de 2 por 1? Aquí también, miren, de un rectángulo de 2 por 1. Aquí, entonces, eso indica que ese lado se corresponde
con este otro lado. Y luego el otro lado del triángulo 1, por ejemplo, vean ustedes que aquí tenemos dos unidades, 1, 2, 3 y aquí 2. Entonces tendríamos, si trazamos una línea acá, tendríamos un rectángulo de 2 por 3 y este lado se convierte en una diagonal de un rectángulo de 2 por 3, que sería lo mismo aquí en el 4. Miren, si trazamos esta línea son 1, 2 unidades y para arriba 1, 2, 3. Entonces tendríamos un rectángulo de 2 por 3 y este lado entonces sería la diagonal de ese rectángulo de 2 por 3. De manera que ese lado ahí en morado entonces se corresponde con ese otro lado. Y por lo tanto, así con esas observaciones, nos damos cuenta que el triángulo 1 se sobrepone con el triángulo 4, o más bien que el triángulo 4 es uno de los triángulos que nos están pidiendo, que se sobrepone al triángulo 1. Ahora bien, si observamos los otros, este está inscrito, por ejemplo, o lo podemos encerrar en un rectángulo de 3 por 2 y este en un rectángulo también de 3 por 2. Este en un rectángulo de 2 por 4. 1, 2, 3, perdón, de 2 por 3. Por lo tanto, no sería viable que fuera a sobreponerse con el 1. Pero ahora este último triángulo, el 8, por ejemplo, lo podemos encerrar, miren, en 1, 2, 3, 4, en un rectángulo de 4 de base y 2 de altura, ¿ve? De 4 por 2 o 2 por 4, que era este, ¿ve? 4 por 2 o 2 por 4. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que el triángulo 8 también se va a sobreponer al triángulo 1, puesto que tendríamos este lado de 4 unidades, lo tendríamos ahí, miren, 4 unidades. Luego este que es una diagonal de un rectángulo de 2 por 1, entonces estaría acá, miren, esto es 1 y aquí 1, 2, entonces un rectángulo de 2 por 1 sería ese lado. Y luego esta es una diagonal de un rectángulo de 3 por 2, de 3 por 2, que sería igual a esto, ¿verdad? De manera que la respuesta entonces, los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo 1 solo son el 4 y el 8. Respuesta, los triángulos 4 y 8. 4 y 8. Pero bien, podemos tener otra forma de verificar eso y sería haciendo lo siguiente: calcar y recortar en papel o cartulina el triángulo 1. Es decir, si ponemos un papel ahí, marcamos los 3 puntos y luego trazamos esas líneas y recortamos. Entonces, en su libro de trabajo, en su libro de matemáticas de octavo grado, de ahí lo pueden ustedes recortar, calcarlo primero y luego recortarlo, y de ahí lo sobreponen con los triángulos y se darán cuenta que solo con el 4 y el 8 se va a lograr. Pero podemos hacer lo siguiente: una vez que calcamos ahí y recortamos en papel o cartulina el triángulo 1, miren que ese triángulo 1, si nosotros lo giramos en cartulina, lo vamos a poder girar. Y al girarlo, miren que este punto sería este mismo, ¿eh? Sería este mismo. Y este lado sería este otro. De manera que aquí donde está el número 1 quedaría para el otro lado al girarlo. O sea, como que tomemos de este lado y lo agarremos y lo hacemos girar, como nos ilustra la imagen ahí. Miren, lo hacemos girar y entonces este punto vendría a dar aquí y este punto vendría a dar ahí a ese punto, ¿ve? Al girarlo. Entonces este lado coincidiría con este coincidiría con este y este coincidiría con ese. Y esos lados que coinciden, decimos que son lados correspondientes de los dos triángulos. Pero también, como vimos allá, que con el 4 y el 8, ¿qué pasa con el triángulo 1? Miren, si en vez
de voltearlo, en vez de voltearlo, que fue lo que hicimos aquí, voltearlo, lo giramos de manera adecuada. Entonces, ahí está, como nos indica la figura, lo estamos girando. Miren, este punto pasó a quedar allá y este pasa a quedar acá y lo seguimos girando hasta que quede como el 8. Miren que al seguirlo girando, entonces girar es lo mismo que rotar, ¿va? Entonces al rotarlo vamos a sobreponerlo en el 8. Eso lo pueden hacer ustedes ahí con papel o cartulina, recortando el triángulo 1 y luego haciendo el volteo para ubicarlo como el 4 y haciendo el giro para ubicarlo como el 8. Vean ustedes, si se voltea el triángulo 1, dice, se sobrepone exactamente al triángulo 4. Si se gira adecuadamente el triángulo 1, se sobrepone exactamente al triángulo 8. Y por lo tanto, la respuesta vuelve a ser la misma. Los triángulos son 4 y 8. Continuamos. Tenemos ahora la siguiente información. Dice, si se puede convertir una forma en otra usando giros, volteos o deslizamientos, decimos que las dos formas son congruentes cuando se puede convertir una forma en la otra. Es decir, el triángulo 1 allá se pudo convertir en el triángulo 8 o el triángulo 1 se pudo convertir en el triángulo 4 haciendo giros, volteos o deslizamientos. Entonces decimos que las dos formas son congruentes. Dos figuras planas, los triángulos son figuras planas, son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover y o dar vuelta a una de las dos. Congruente se va a representar con el símbolo este. Miren, esas dos rayitas ahí y esa virgulía que está ahí arriba. Entonces, ese signo es el que nos va a representar la palabra congruente. De hoy en adelante, entonces, cuando miremos ese signo, lo vamos a leer congruente. En otros momentos, en algunos textos, aparece como equivalente. Es decir, que el triángulo 1 es equivalente al triángulo 4 y equivalente al triángulo 8. O como lo estamos tratando en este texto ahora, en este tema, que decimos que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 4 y el triángulo 1 también es congruente con el triángulo 8. O dicho de otra forma, el triángulo 1 congruente con el 4 y con el 8. Bien, tenemos ahí entonces cuáles son los pasos que hay que hacer o que podemos hacer. Puede hacer que necesitemos rotarlo, puede hacer que necesitemos voltearlo para tener reflexión o puede hacer que tengamos que desplazarlo. Por eso hablamos de traslación. Traslación es desplazar o deslizar. Después de esas transformaciones, que pueden ser girar, voltear, deslizar, la forma sigue teniendo el mismo tamaño y los ángulos y longitudes de los lados. Bien, tenemos ahora la siguiente tarea. Dice ejercicio 3.1, utilizando los triángulos del ejemplo 3.1, encuentre los triángulos que son congruentes al triángulo 3. Es decir, ustedes van a retroceder ahí a encontrar el ejemplo que acabamos de hacer ahí, el 3.1, donde está la tabla esa de los triángulos, y ustedes van a encontrar qué triángulos son congruentes al triángulo 3 que aparece ahí en esa tabla. Esa es la tarea, lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.